Hola, hola, feliz instante santo. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos con nuestra habitual invocación. Padre, mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces y acepto lo que viene de ti en lugar de lo que procede de mí. No conozco el camino que conduce a ti, pero tú lo conoces perfectamente. Guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que lo lleva hasta ti. Haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí. Estamos hoy haciendo la lectura del capítulo 27, la curación del sueño, en la sección cuarta, la callada respuesta. 1. En la quietud, las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto serenamente. Pero en medio del conflicto no puede haber respuesta, ni se puede resolver nada, pues su propósito es asegurarse de que no haya solución y de que ninguna respuesta sea simple. Ningún problema puede resolverse dentro del conflicto, pues se le ve de diferentes maneras. Y lo que sería una solución desde un punto de vista no lo es desde otro. Tú estás en conflicto, por lo tanto, es evidente que no puedes resolver nada en absoluto, pues los efectos del conflicto no son parciales. No obstante, si Dios dio una solución, de alguna manera tus problemas tienen que haberse resuelto, pues lo que su voluntad dispone se ha hecho ya. Empieza esta lectura diciéndonos que no podemos ver soluciones dentro del bullicio en el que parece que estamos en nuestra mente. Solamente en la quietud las cosas reciben respuesta, pues todo problema recibe esa respuesta, esa aparente solución solamente en un estado sereno de nuestra mente. Únicamente cuando está nuestra mente callada, serena, silenciosa, podemos escuchar esa callada respuesta. Y eso es la voz del Espíritu Santo. Recordemos que la voz del ego parece escucharse a grito. Parece que escuchamos esa voz a gritos, por eso es la voz que escuchamos primero. Pero me dice que en la quietud todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto serenamente. Pero en medio del conflicto no puede haber respuesta ni se puede resolver nada, pues el propósito del conflicto y del ego es asegurarse de que no haya solución. El propósito del ego es que sigamos entonces envueltos en esa idea de conflicto en el que parece no haber solución, en el que parece no haber escapatoria y en el que parece que tengo que elegir alguna de las alternativas, que son muchas, que el ego también parece ofrecerme. Para el ego, la respuesta está en algo, en alguien, en alguna cosa, en algo más que no soy yo. Es por eso que ningún problema puede resolverse dentro del conflicto, porque se le ve de diferentes maneras. Además, que se ve ese conflicto como gigantesco, como si todo lo abarcara, como si cualquier cosa que quisiésemos hacer estuviese sujeta a ese conflicto.
Y lo que sería una solución desde este punto de vista, no lo es desde otro punto de vista. Para el ego entonces parecen haber múltiples formas de solucionar algo, pero resulta ser que ninguna de esas formas es única o es limpia. Siempre implica algo más, algún sacrificio, algún dolor, alguna pena. A veces creemos entonces que tengo que sacrificar este lugar en donde vivo ahora que me gusta tanto con tal de alejarme de mis vecinos que tanto me molestan. Porque esa es la solución que el ego parece ofrecerme, porque no estoy en calma. Y si no es en la quietud, pues no voy a ver la respuesta, no voy a escuchar esa callada respuesta. Tú estás siempre en conflicto, por lo tanto es evidente que no puedes resolver nada en absoluto, pues los efectos del conflicto no son parciales, el conflicto parece abarcarlo todo. Y parece entonces que yo tengo múltiples opciones. Parece que podría solucionarlo si me voy yo o si se va el otro, o si se muere el otro, o creer que voy a terminar muriendo yo. Pero me dice que Dios ya me dio una solución a todas esas ideas de error. Por lo tanto, todo ya tiene que haberse resuelto, porque la voluntad de Dios no se hace esperar. Párrafo 2. Por eso es por lo que el tiempo no está involucrado en la solución de ningún problema, ya que cualquiera de ellos se puede resolver ahora mismo. Y por eso es también por lo que en tu estado mental ninguna solución es posible. Dios tiene que haberte dado, por lo tanto, una manera de alcanzar otro estado mental en el que se encuentra la solución. Tal es el instante santo, ahí es donde debes llegar y dejar todos tus problemas. Ahí es donde les corresponde estar, pues ahí se encuentra la solución. Y si su solución se encuentra ahí, el problema tiene que ser simple y fácil de resolver. No tiene objeto tratar de resolver un problema donde es imposible que se encuentre la solución, mas es igualmente seguro que se resolverá si se lleva donde ésta se encuentra, al instante santo. Tenemos que llegar al instante santo. ¿Y qué es el instante santo? Pues es ese espacio en nuestra mente completamente libre de toda idea de pasado. Completamente libre de toda idea de creer que sabemos lo que pasó, cómo pasó, cuándo pasó, a quién le pasó. Por eso es que me dice, primero, que los designios de Dios no tardan en cumplirse. Así que lo que Dios me dio, que es la respuesta a todo, ya está en mí. Ya tengo esa respuesta. Nos decía el párrafo anterior, no obstante, si Dios dio una solución, de alguna manera tus problemas tienen que haberse resuelto, pues lo que su voluntad dispone ya se ha hecho. Por eso es por lo que el tiempo no está involucrado en la solución de ningún problema, ya que cualquiera de ellos se puede resolver ahora mismo. Esa solución que el Padre le dio a todo es ese reconocimiento de que no estamos separados, de que nunca hubo tal separación del Padre, de que sigo siendo uno con la totalidad, con mi Padre y cada uno de mis hermanos. Pero resulta ser
que desde el estado mental en el que estamos nosotros ahora, creyendo completamente en el tiempo y creyendo también en que las soluciones de todo están en nuestras manos, a nuestro cargo, pues entonces no podemos estar en ese estado mental en donde podemos realmente ver esa callada respuesta, en donde podemos recibir esa callada respuesta. Porque ante cualquier idea de error, lo primero que pensamos es cómo lo vamos a solucionar. Ante cualquier idea de error, lo primero que pensamos es cuál es la aparente mejor manera de alcanzar lo que creemos que es mejor para nosotros. Nunca pedimos silencio para nuestra mente, ni tampoco estamos decididos nunca a pedir corrección. Es por eso que estamos entrenando ahora nuestra mente. Estamos entrenando nuestra mente para pedir esa corrección antes de nosotros querer buscar una solución a todo lo que parecen ser los problemas. Así, desde esa creencia nuestra en el tiempo y también desde el estado mental en el que nos encontramos siempre, es imposible para nosotros ver que todos los problemas ya han sido resueltos. Por eso tenemos que procurar un estado mental de quietud, porque ahí empezaba diciéndome este texto, es donde todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto serenamente. Necesitamos ese instante santo, tenemos que pedir ese instante santo. Llegamos a ese instante santo cargado de problemas porque solamente ahí está la solución. No llegamos a ese instante santo a meditar y a... No, llegamos a ese instante santo derrotados después de haber creído que estábamos librando solos todas esas batallas en esta ilusión. Y ahí es donde está la respuesta, esa callada respuesta, en ese momento de silencio total en mi mente. En esa mente completamente vacía de todas las ideas del pasado, que es lo que el instante santo es. Allí es donde nos corresponde estar y ahí es donde está la solución de todos los aparentes problemas. Y toda solución se encuentra ahí. Por lo tanto, todo problema tiene que ser simple y resolverse fácilmente. No tiene objeto tratar de resolver un problema donde es imposible que haya una solución. Aquí, en esta ilusión, es imposible que haya una solución para los aparentes múltiples problemas que tenemos. Por eso, tenemos que pedir corrección para llegar a ese estado de calma, de quietud en nuestra mente, en donde podemos escuchar esa callada respuesta, en donde podemos escuchar al que nos recuerda que no hay ningún problema, que todo ha sido resuelto ya. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no tarda en cumplirse. ¿Por qué? Porque el tiempo no está involucrado en ninguna de las soluciones de los aparentes problemas que nosotros ahora vemos. 3. No intentes resolver ningún problema excepto desde la seguridad del instante santo, pues ahí el problema tiene solución y queda resuelto. Fuera de él no habrá solución, pues fuera de él no puede hallarse respuesta alguna. No hay lugar fuera de él donde jamás se pueda plantear ni una sola pregunta sencilla. El mundo solo puede hacer preguntas que se componen de dos partes. Una pregunta con muchas respuestas no tiene respuesta. Ninguna de ellas sería válida. El mundo no hace preguntas con la intención de que sean contestadas, sino solo para reiterar su propio
punto de vista. No intentemos resolver entonces problemas donde sencillamente no van a poder resolverse. En el mundo, desde mi mente que parece que solo ve problemas o que cree plenamente en la idea de sacrificio y está completamente segura que tengo que sacrificar algo por lograr algo más, como la paz, va a haber entonces en esta ilusión múltiples posibles salidas a ese problema. Pero ninguna de esas salidas es total, ninguna de esas salidas es plena. Siempre conllevan algún sacrificio, alguna idea de dejar algo, de despojarme de algo. Nunca es una solución total, porque no existe en esta ilusión una solución total. Por eso me está diciendo que acuda al instante santo, que le pida al Espíritu Santo esa serenidad, esa quietud en la mente que yo necesito para reconocer que no hay tal problema. No intento resolver ningún problema desde el mundo, desde la ilusión. ¿Por qué? Porque aquí cada problema parece tener múltiples soluciones, pero ninguna de esas aparentes soluciones es la respuesta correcta que va a resolver esa idea de problema. Fuera del instante santo no hay ninguna solución, pues fuera de él no puede hallarse respuesta alguna. No hay lugar fuera de él en donde jamás se pueda plantear una sola pregunta sencilla. Únicamente en el instante santo podemos tener esa respuesta que siempre es la misma. Sigo siendo uno con Dios. Nunca me separé de mi Padre. Esto que parece que estoy viendo no tiene por qué ser así. No hay una sola idea de pasado que pueda atarme o atar a cualquiera de mis hermanos a las ideas de error. El mundo solo puede hacerse preguntas que se componen de dos partes. Una pregunta con muchas respuestas sencillamente no tiene respuestas. Si hay múltiples formas de solución, entre comillas, pues significa que son solo paliativos, no son soluciones. Son opciones en las que parece que estoy saliendo de esa idea, pero no solucionando mi idea de error original. Por lo tanto, ninguna de esas aparentes soluciones es válida. Y el mundo parece hacer entonces muchas preguntas que parecen no tener respuesta. Porque para el ego sigo siendo ese hijo huérfano de Dios y quiere que yo conserve esas ideas en mi mente, que sigo estando solo, abandonado, desprotegido. 4. Las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, sino solo una manera de ver las cosas. Ninguna pregunta que se haga con odio puede ser contestada porque de por sí ya es una respuesta. Una pregunta que se compone de dos partes pregunta y responde simultáneamente, y ambas cosas dan testimonio de lo mismo, aunque de forma diferente. El mundo tan solo puede hacer una pregunta y esta es: de todas estas ilusiones, ¿cuál es verdad? ¿Cuáles proclaman paz y ofrecen dicha? ¿Y cuáles pueden ayudarte a escapar de todo el dolor del que este mundo está hecho? Independientemente de la forma que adopte la pregunta, su propósito siempre es el mismo. Pregunta solo para establecer que el pecado es real y responde en forma de preferencias. ¿Qué pecado prefieres? Este es el que debes elegir. Los otros no son verdad. ¿Qué quieres que el cuerpo obtenga para ti que tú deseas por encima de todo? Él es tu siervo y también tu amigo. Dile siempre lo que quieres
y te servirá amorosa y diligentemente. Esto no es una pregunta, pues te dice lo que quieres y a dónde debes ir para encontrarlo. No da lugar a que sus creencias se puedan poner en tela de juicio. Lo único que hace es exponer lo que afirma una forma de pregunta. Desde aquí nos preguntamos qué es real. Desde esta ilusión nos preguntamos qué es real. Precisamente porque nos gusta la ilusión y porque queremos sostener la ilusión. Por eso queremos encontrar aquí una sola cosa que sea real. Desde aquí, entonces, parece que clasificamos las ilusiones en lo bueno y en lo malo, en lo que creo que disfruto y en lo que no. Y por eso, entonces, me quiero agarrar a una de ellas. Unas lecturas atrás nos decía que nada es cierto, que nada aquí es cierto, pero que no es pecado que yo crea que algunas de esas ilusiones me gustan y quiera amarrarme a ellas. No es un pecado, pero sí tengo que tener perfectamente claro que nada de esto es real. Nos decía que si alguna de esas ilusiones fuera ciertas, pues tendríamos entonces algún motivo para alegrarnos de todo eso que es pasajero. ¿Y qué hay aquí que no sea pasajero? Las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, sino una manera de ver las cosas. Desde mi idea de que ya lo sé, de que lo conozco, de que ya lo experimenté y que ya creo haberlo vivido, creo entonces hacer preguntas precisamente porque tengo las respuestas. Esas respuestas del mundo, en donde no estoy haciendo más que condenando tanto con la pregunta como con la respuesta. Y me dice Jesús que una pregunta que se compone de dos partes responde simultáneamente. Y ambas cosas dan testimonio de lo mismo, pero de forma diferente. Parece que estoy preguntando y por otra parte que estoy respondiendo. Pero es porque dentro de los conceptos que yo ya tengo como personaje de este sueño, yo ya tengo perfectamente definido para mí, según mis creencias y según mis ideas, qué es lo malo y qué es lo bueno. Es por eso que nosotros no podemos lograr la paz desde nuestra autonomía con minúscula. Necesitamos esa callada respuesta, ese silencio en nuestra mente para poder ver todo eso que ahora no vemos. El mundo tan solo hace una pregunta y esa pregunta es, de todas las ilusiones, ¿cuál es verdad? Porque yo quiero conservar algo de este mundo, porque creo que hay cosas aquí que me gustan. ¿Y cuál puede ayudarte a escapar de todo el dolor del que el mundo está hecho? El mundo de dolor que fabricamos donde fuese imposible que Dios pudiera entrar. Independientemente de la forma que adopte la pregunta, su propósito es siempre el mismo. Pregunta solamente para establecer que el pecado es real y responde de acuerdo a lo que prefiere. Pregunto porque ya tengo un juicio preconcebido en mi mente. Y sé entonces que la respuesta va a estar apoyada por el ego y por lo que parece ser el ego colectivo. Así es como desde nuestro desconocimiento del Hijo de Dios parece que juzgamos al que parece haber matado, al que parece haber robado, al que creo que me está siendo infiel.
porque quiero conservar esa idea de pecado, porque quiero ver a ese otro culpable. Eso es lo que siempre pregunta el mundo, una pregunta cuya respuesta es sí, el pecado es real. Sí, sí mató, sí, sí te fue infiel, sí, sí robó. Y no solo te robó a ti, sino que le robó a mucha gente más. Lo puedes confirmar. ¿Qué pecado prefieres? Es lo que pregunta este mundo. Es decir, ¿con qué juicio vas a acribillar a tu hermano? ¿Cuál de todas las cosas malas que ha hecho ante los ojos del cuerpo es la peor para ponerle entonces esa etiqueta como la más grande? Este es el que debes elegir. Los otros no son verdad. Y estoy eligiendo entonces esa etiqueta que lo está crucificando ahora. ¿Qué quieres que el cuerpo obtenga para ti que tú desees por encima de todo? El cuerpo es nuestro siervo y también nuestro amigo. Dile simplemente lo que quieres y te servirá amorosa y diligentemente. Dile que quieres conservar esa idea de juicio contra tu hermano y verás entonces reflejada en el cuerpo esa idea de culpa con la que cargas. Reflejada de cualquier forma, en una carencia, en una enfermedad, en un desamor. No importa, el cuerpo te servirá amorosa y diligentemente y responderá a cada una de tus ideas de error. Esto no es una pregunta, pues te dice lo que quieres y a dónde debes ir para encontrarla. No da lugar a que sus creencias se puedan poner en juicio. Lo único que hace es exponer lo que afirma en forma de pregunta. Ya creí en el pecado porque lo vi y quise verlo reflejado en ese hermano, pues entonces ahora estoy creyendo también en la pena que debe pagar, en la condena que debería cumplir por malo, por pecador. Y con esa idea de culpa entonces que también estoy guardando para mí, no es solamente que se la estoy poniendo a mi hermano, ahí el cuerpo entonces lo que hace es exponer lo que yo estoy afirmando como mis creencias, es decir, la pregunta que hice porque ya tenía una respuesta preconcebida, una respuesta que quería que se le diera a esa pregunta. Quise condenar a mi hermano porque quise creer en el pecado. Así que le pregunto al mundo cuál de todas estas ilusiones es verdad. Y el mundo y el ego y mi propia decisión me contestan algo que yo ya sabía, entre comillas. Es verdad que tu hermano es un infiel, es un pecador. Conservo esa idea que me hace sostener culpa porque estoy juzgando al Hijo de Dios, me hace sostener culpa. Y esa culpa entonces, el cuerpo amorosa y diligentemente me la mostrará en forma de algo, de una carencia, de múltiples parejas infieles, de un desamor. 5. Una pseudo pregunta carece de respuesta, pues dicta la respuesta al mismo tiempo que hace la pregunta. Toda pregunta que se hace en el mundo es, por lo tanto, una forma de propaganda en favor de él. Toda pregunta que se hace en el mundo es, por lo tanto, una forma de propaganda en favor de él. Y así como los testigos del cuerpo son sus propios sentidos, así también la respuesta a las preguntas que el mundo plantea están implícitas en las respuestas que hace. Cuando la respuesta es lo mismo que la pregunta, no aporta nada nuevo, ni se aprende nada de ella. Una pregunta honesta es un medio de aprendizaje que inquiere sobre algo que tú desconoces,
No establece los parámetros a los que debe ajustar la respuesta, sino que simplemente pregunta cuál es la respuesta. Mas nadie que se encuentre en un estado de conflicto es libre de hacer esta clase de preguntas, pues no desea la respuesta honesta para que se ponga fin a toda esa idea de conflicto. Es decir, si yo sigo haciéndole preguntas al ego, voy a seguir obteniendo las respuestas del ego. Si yo sigo queriendo sostener la idea del error, voy a seguirla viendo, representada en lo que sea. Por eso me dice que una pseudo pregunta carece de respuestas. Si yo me autopregunto como personaje de esta ilusión, pues no voy a tener las respuestas. O voy a tener las respuestas, pero las que yo quiero escuchar, que no son las respuestas correctas. Es por eso que nos dice que debemos estar en un estado de silencio, de quietud. Debemos de estar en un estado de quietud. Si no estamos en ese estado de quietud, entonces no vamos a tener respuestas. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa quietud que necesitamos en nuestra mente, que nos dé ese silencio que necesitamos en nuestra mente, porque únicamente desde ese silencio vamos a poder escuchar esa callada respuesta. No es una respuesta que se me dé a gritos como lo hace el ego. Escucho primero la voz del ego porque sí es una respuesta a gritos, en base a lo que cree que yo soy. No establece los parámetros a los que debe ajustarse. Si yo le pido al Espíritu Santo que me dé esa respuesta, si yo le pido al Espíritu Santo que me responda esas preguntas. Recordemos que ya nos ha dicho que el Espíritu Santo nos dará soluciones concretas para lo que nosotros creemos que son problemas concretos. Para el Espíritu Santo que no ve error, pues todo es lo mismo. Para el Espíritu Santo todo es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque me sigue viendo inocente, porque me sigue viendo santo, porque me sigue viendo perfecto. Así que yo necesito pedirle que me dé ese silencio que yo necesito para escuchar su respuesta, que me ayude a ver la verdad, que me recuerde que sigo siendo ese santo hijo de Dios, que no sé absolutamente nada, pero quiero recibir su respuesta. 6. Solo dentro del instante santo se puede plantear honestamente una pregunta honesta. Y del significado de la pregunta se deriva todo significado que pueda tener respuesta. Es posible entonces separar tus deseos de la respuesta para que ésta te pueda dar y para que ésta se te pueda dar y también para que la puedas aceptar. La respuesta se ofrece por doquier, mas solo se puede oír en el instante santo. La respuesta honesta no exige sacrificios, porque solo contesta preguntas verdaderas. Las preguntas que hace el mundo tan solo quieren saber a quién se le debe exigir sacrificio y no si el sacrificio tiene sentido o no. Y así, a menos que la respuesta indique a quién se le exige sacrificio, no se reconocerá ni será escuchada. Y de este modo la pregunta seguirá en pie, ya que
se contestó a sí misma. El instante santo es aquel en el que la respuesta está lo suficientemente serena para poder escucharse. Una respuesta que no está implícita en la pregunta. La mente lo suficientemente serena como para poder escuchar esa respuesta, y la respuesta no está implícita en la pregunta. Una que ofrece algo nuevo y distinto. ¿Cómo iba a poder contestar una pregunta que no hace sino repetirse a sí misma? Es decir, en el instante santo voy a tener la solución a todas esas ideas de problema. ¿Por qué? Porque desde esa quietud de la mente, el Espíritu Santo me va a recordar que sigo siendo ese santo hijo de Dios y que mi hermano también lo es. Desde el mundo, desde el ego, pues voy a recibir las respuestas que yo quiero recibir. Desde el ego voy a recibir las respuestas que yo quiero recibir. Así que, ¿es eso lo que quiero seguir escuchando? Quiero seguir escuchando la voz del ego que siempre quiere un culpable para cobrarle, para enjuiciarlo. Todas las respuestas del mundo exigen alguna clase de sacrificio, me dice. Todas las palabras del mundo. Todas las palabras que recibo del mundo son en acusación, en juicio. Así que, ¿quiero yo entonces seguir recibiendo esas respuestas o bien quiero silenciar mi mente y pedir corrección? Pedir esa callada respuesta. Pedir entonces esa respuesta que me ofrece el Espíritu Santo, en donde es completamente distinta a lo que me ofrece el mundo, en donde recibo una respuesta honesta que no exige sacrificios porque solo contesta con la verdad. Las preguntas que hace el mundo tan solo quieren saber a quién se le debe exigir sacrificio y no si el sacrificio tiene sentido o no. Y así, a menos que la respuesta indique a quién se le debe exigir sacrificio, no se reconocerá ni tampoco será escuchada. Esas son las respuestas que queremos en el mundo. Apuntar al culpable y que todos se enteren de lo culpable que es. El instante santo es aquel en el que la mente está lo suficientemente serena para poder escuchar una respuesta que no está implícita en la pregunta, una que ofrece algo nuevo y distinto. ¿Cómo iba a poderse contestar una pregunta que no hace sino repetirse una y otra vez? Me pregunto si este hermano es culpable porque ya lo he condenado como culpable. Párrafo número 7. No trates, por lo tanto, de solventar problemas en un mundo del que se ha excluido la solución. Lleva más bien el problema al único lugar en donde puede hallar la respuesta y en el que se te ofrece amorosamente. Nosotros desde esta ilusión, pues tratamos de buscarle solución a todo por nuestra propia cuenta. Pero me dice, no trates, por lo tanto, de solventar problemas en un mundo del que se ha excluido la solución, porque desde el mundo lo que queremos es el juicio y el sacrificio. Que pague por lo que hizo, su justo merecido, que caiga en el vacío por lo que parece que me hizo. Lleva más bien el problema al único lugar en el que se halla la respuesta y en el que se te ofrece amorosamente.
En él se encuentra la respuesta que solventará tus problemas, pues no forman parte de ellos y también toman en cuenta lo que puede ser contestado, lo que la pregunta realmente es. Las respuestas que el mundo ofrece no hacen sino suscitar otra pregunta, si bien dejan la primera sin contestar. En el instante santo puede llevar la pregunta a la respuesta y percibir la respuesta que fue formulada expresamente para ti. Únicamente ahí voy a recibir la respuesta que necesito, pero no voy a escucharla si no es desde esa paz en mi mente. ¿Cómo podríamos escuchar entonces la respuesta si estoy escuchando el bullicio del mundo? ¿Cómo podríamos entonces escuchar la respuesta si estoy escuchando la voz del ego que siempre quiere un culpable? Esta lectura empezaba diciéndonos, en la quietud todas las cosas reciben respuesta, por lo tanto queda resuelto todo serenamente. Pero en el conflicto no puede haber respuesta, ni se puede resolver nada, pues su propósito es asegurarse de que no haya solución y de que ninguna respuesta sea simple. Necesito entrenar mi mente para poder llegar a esa quietud de la que me habla esta lectura. Y de esa manera entonces poder escuchar la callada respuesta. Hemos hecho la lectura del capítulo 27, la curación del sueño, en la sección cuarta, la callada respuesta. Gracias a todos por su compañía. Les ofrezco a todos un milagro en el nombre de Jesús.